Buenos días a todos ustedes y bienvenidos a esta tercera jornada del Seminario Bienal en pos de una educación activa. Como nos acaban de recordar, ha habido dos previas, la educación superior y empleabilidad, el pasado mes de junio, y las ineficiencias actuales de la educación superior, el pasado mes de noviembre, organizadas por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, que hoy nos propone realizar una reflexión sobre un tema que yo creo es de enorme interés, la evaluación de los estudiantes en la educación superior. Agradezco a la cátedra que haya organizado esta tercera jornada y la cuarta que ya nos anunciaban, en la persona de su director, Francisco Michavila, que me acompaña en la mesa para realizar esa reflexión. Además, como ya se ha visto en el vídeo que proyectaban, contaremos con magníficos ponentes y conferenciantes, personas expertas que nos ayudarán a hacerla. Entre ellos también me acompaña en la mesa el profesor Alberto Cabrera, de la Universidad de Maryland, y yo creo que va a ser un día interesante. Permítanme que le ceda la palabra en primer lugar al profesor Michavila para que realice la presentación de la jornada y del seminario. Muchas gracias, señor rector. Queridos amigos que vais a pasar esta mañana aquí con nosotros, queridos conferenciantes y ponentes, que la mayoría de ellos ya estáis aquí desde el principio. Ante todo, un saludo y un agradecimiento por atender nuestra propuesta de debatir juntos sobre un tema de tanta importancia durante una mañana entera, hasta la hora de la comida, trasladando la comida incluso a horas más tardías que tempranas. Lo primero que deseo, en nombre de la cátedra y del conjunto de personas, que los poquitos que somos, que hemos organizado esta sesión, es que todos vosotros y que todos ustedes pasen un día agradable. Un día agradable quiere decir que aquí se esté bien, que se escuchen cosas interesantes, que se tenga la oportunidad de decir lo que uno piensa y contrastarlo con la opinión de los demás. Yo quiero, en mi muy breve intervención, y será muy breve, porque cuando uno dice muy breve el peligro es que deja de serlo, empezar por donde más me apetece, que es por desearle a Carlos Conde, al nuevo rector de la Universidad Politécnica, todos los éxitos que para su bien y para nuestro bien esperamos y yo estoy convencido de que se producirán. Estoy convencido porque le conozco bien y sé de sus capacidades, de su capacidad de trabajo, de su prudencia y de su, como dirían los franceses, su sagesse para tomar las decisiones. Entonces, Carlos, eres tú, pero también somos un conjunto de personas que creemos en ti, los que empujamos para que ese impulso y esa línea de la universidad vaya bien, sean los éxitos de la universidad y también, como amigo lo digo, sean tus éxitos. Así que ánimo y adelante. Bien, había un punto inicial del seminario, a la hora de diseñar el seminario bienal, con todo lo que tiene, esto de que una sesión cada 6 meses, y hace 6 meses ¿de qué hablábamos o de qué se planteaba? Pues que tras unos temas más de carácter generales, como bastante los que están aquí han acudido a las sesiones anteriores, en este se pasaba a otro plano, a otro horizonte, que era el de un asunto más concreto, un tema más concreto. Pero es una cuestión, es difícil que alguien no esté de acuerdo con ello, y yo no quiero imponer mi opinión, bien al contrario, es difícil que alguien no esté de acuerdo en el carácter de cuestión educativa esencial, la evaluación de los estudiantes. Entonces, frente a este asunto, siempre ha habido visiones tradicionales, visiones contrapuestas y muchas sugerencias que en el ámbito de las innovaciones han ido por asuntos o aspectos técnicos de la cuestión. Que si la evaluación continua, cómo incorporar los factores de evaluación continua, que si pruebas objetivas, que si pruebas no objetivas, que si desarrollos más de conceptos mediante una expresión más literaria al texto, etcétera, según los campos científicos. Yo les propongo, y así me consta, sobre todo sabiendo que Alberto va a abrir el fuego dentro de un momento y conozco
algo, incluso me atrevería a decir que bastante, las líneas por las que Alberto va y piensa y escribe, pero creo que puede ser más de profundidad, de más calado, más de intrahistoria del asunto que no el decir, bueno, pues ahora hay que hacer un sistema donde la evaluación esté más en el día a día de los estudiantes. Es algo más profundo. Y para eso, y para no ir a grandes visiones de futuro, ahora que el futuro es incierto o escondido o eso, pues uno vuelve a sus clásicos. Y yo puedo volver a uno de mis clásicos, que es Giner. Y quiero citarle dos ideas de hace 100 y pico años para ser moderno, para decirles ideas modernas. Uno es lo que veía Giner con los procedimientos habituales de los exámenes, cuando decía que para los alumnos lo que importaba en aquel momento era aprender lo que para el fin del examen importa. Y él añadía, incorporándose en ese sentido de aprendiz permanente de Giner, dice, sin preocuparnos de si es o no interesante, ahogando toda tendencia a formarnos ideas objetivas y personales, posponerlas a las opiniones del juez, por desacertado que a veces nos parezcan. Bien, y añadía algo de una trascendencia sustancial y que quizá puede formar parte de un aspecto no menor de la jornada esta y de otras jornadas similares. Decía don Francisco Giner de los Ríos, los exámenes perturban las relaciones de maestro y discípulo, que versan sobre el trabajo y el estudio, y son, por tanto, de solidaridad y cooperación. La influencia de la evaluación de los aprendizajes es grande. Hemos oído recientemente algunas declaraciones de responsables políticos y responsables ministeriales sobre la ineficiencia del sistema, sobre los porcentajes de abandono, por cierto, utilizando en sus declaraciones cifras absolutamente desfasadas y provenientes de un pasado lejano. Pero, en cualquier caso, hemos oído este asunto. Y yo quiero decirles que en una sesión breve como esta quizá habrá que poner los puntos sobre lo que más se pueda destacar, pero que en cualquier caso, lo que como personas que llevamos en nuestras venas y en nuestro corazón la universidad, es de mayor calado que solo el planteamiento de este tipo de índices y de consecuentes ineficiencias. Me parece que es un asunto importante, trascendente para el futuro de nuestra universidad europea, de nuestra universidad de los europeos. Y si nos planteamos, bueno, en cuanto a la evaluación de los estudiantes, ¿qué es lo más importante? Una visión del tiempo pasado se diría, bueno, medir los conocimientos, medir los saberes de los estudiantes. Vuelvo por última vez a Giner, a citar a Giner. Y Giner proponía, como propuesta al final de uno de sus textos sobre la reforma de las universidades, hablaba y proponía la sustitución de ejercicios memorísticos por otros de carácter científico y monográfico, quitando toda importancia a lo que hoy se llama saber la asignatura. Por cierto, esa frase que en su texto está entre comillas, hoy no nos haría falta poner comillas porque no, la consideraríamos también tiempo de hoy. Y Giner aclara entre paréntesis para él ese concepto, ¿qué quiere decir en aquel momento? Dice, en cuanto a saber la asignatura, dice cantidad de pormenores según un programa y un texto. Y añadía, y dándoles solidez y profundidad en el estudio personal a unos o varios problemas. O sea, no la totalidad, sino la selección inteligente de los temas en los que trabajar para luego poder medir esa madurez. Yo lo que les propongo en este comentario inicial, como organizador, con Jorge Martínez y con Richard Mary, que es el secretario de la cátedra, y con los demás que están aquí, como Martín, o como Ana, o como Maite, que Maite está aquí, o yo sé que ayer estuvo acompañando a Alberto y no sé a qué horas acabaron, no sé si lo veremos a Alberto demacrado a causa de esa salida con Alberto, con su mujer y con Maite, pues quiero decir y proponerles que elevemos la mirada, en estas horas que tenemos aquí juntos, que elevemos la mirada, que no nos quedemos en detalles, por favor, no nos quedemos en detalles en un asunto tan importante. Y para eso quizá no hay cosa mejor, y me puede mi espíritu institucionista, que el valor de las buenas prácticas. El valor de buenas prácticas está reflejado en el programa
de hoy está reflejado en las buenas prácticas que Alberto nos presentará de universidades norteamericanas, pero también las buenas prácticas que en la parte final nos plantearán Fernando de una universidad pública de Madrid, Alcalá, y Águeda de una universidad privada de Madrid, la europea, más el debate de las ideas que completa la sesión de hoy. La idea es que haya tiempo para el coloquio y también tiempo para participación de los que nos siguen por Internet, que permítanme en este momento, porque se me ha olvidado antes y pido disculpas, saludarles también desde el primer momento e invitarles a que nos hagan cuantas más preguntas quieran y les daremos juego a través de quienes están haciendo el interfaz con ellos. Está Martín en este asunto y con él y Richard nos trasladarán las preguntas. Bien, quiero terminar con un pequeño anuncio, si el señor rector me permite. Es la cuarta sesión, porque la cuarta sesión se habla taller de buenas prácticas. Quiero bosquejar un poquito en qué va a consistir esta cuarta sesión que hemos previsto para la segunda quincena del mes de noviembre próximo. Si la alergia me deja. Miren, la idea se trataría para esa sesión que se presenten experiencias, pero claro, hay que tenerlas un poco ordenadas para poder organizar una sesión y que esta sesión funcione razonablemente bien. Entonces, para eso se trataría de hacer un taller de buenas prácticas sobre los tres aspectos que se han tratado en las tres sesiones, o sea, empleabilidad, corrección de ineficiencias y la de hoy, innovaciones en la evaluación de los aprendizajes, mediante la presentación de buenas prácticas personales o las que uno quiera sugerir en una extensión de un documento de entre 5 y 10 páginas y que nosotros luego los ordenaríamos, encauzaríamos en forma de póster y paneles que tendríamos ahí al comienzo de esa sesión en la entrada aquí, con lo cual lo podemos hacer muy divertido y muy interactivo. Luego, como prevemos que el número de propuestas pueda exceder a las que se puedan presentar aquí, hemos pensado hacer una selección de 6 o 8 y para que no dependa de nuestro juicio, que puede ser parcial o limitado en las entendederas, como alguno diría, pues con un comité de selección formado por uno de los conferenciantes de cada una de las sesiones. Entonces, con todo esto haríamos un proceso según el siguiente calendario: presentación de las buenas prácticas con fecha tope el 30 de septiembre, selección de aquellas que ordenamos en forma de póster, todo tendría cabida en póster, pero luego las sesiones plenarias, ¿cuáles serían las sesiones plenarias para el 15 de octubre? Y finalmente la sesión final, pues segunda quincena de noviembre, más cercana a final, al 30. Y una última idea complementaria de esta, y es, como ustedes saben, porque lo habrán utilizado para ver lo que hoy se iba a decir aquí, para inscribirse, etcétera, hay una página web en la cual están recogidos los materiales, pero los vamos a recoger todos de modo completo, sistemático, de todo lo que se ha hecho durante este año y medio, durante estas 3 sesiones y todos los debates que han habido en su entorno. Y por lo tanto ahí podrán acudir y en esa misma página es donde se podrán presentar e incorporar las experiencias. No se trata de volver al método tradicional, enviar el que quiera, sí que lo puede hacer, pero no se trata obligatoriamente de hacerlo enviando 5 o 6 folios en papel. Miren, yo creo que no es un tiempo para la rutina y en pocos temas es más necesaria la innovación como en este, en todo lo que vaya en pos de la educación activa, como es el título general del seminario, en pos de la educación activa, y entre ellos la innovación en los procesos de aprendizaje. El domingo pasado no, el anterior, oí un programa, vi un programa en televisión, que supongo que alguno de los presentes lo habrá visto, el programa Salvados de Jordi Évole, y planteaba los temas de innovación comparando unos sitios y otros, y planteaba en Euskadi cómo se estaban buscando estrategias de innovación, evidentemente descartando al principio lo que era la búsqueda al corto plazo, pero la necesidad de cómo salir de situaciones difíciles con estrategias de innovación en todos los campos. Me parece que esto es lo importante, atreverse en diferentes campos, porque no hay cosa peor que nos mantengamos como aquel periodista del tardofranquismo que decía: no puedo hablar, era un director de un periódico muy conocido de la época, no puedo hablar, pero cuando pueda hablar hay que ver las cosas que diré, no puedo hablar, pero cuando pueda hablar hay que ver las cosas que diré. Llegó el tiempo de la democracia y la libertad y no dijo nada. Mire, entonces solo quiero decirles, porque me ha encargado
Jorge Martínez que lo haga y no quiero que me riña una vez más, y es el que tienen en la documentación también información sobre la siguiente actividad que vamos a hacer en Santander. Este año nos toca la Escuela de Política Universitaria y vamos a dedicar a un tema que el señor rector estoy seguro que considerará de una gran importancia. Él participará junto con otros rectores y expertos, que es las alianzas y las sinergias que hay que buscar entre las universidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Y antes de que intervenga el primer conferenciante, el profesor Cabrera, permítanme indicarles que yo creo que el tema que hoy se ha elegido, como ya señalaba el profesor Michavila, es un tema clave en todo lo que es el proceso de aprendizaje, no solo porque a través de él se pueden garantizar la adquisición de ciertos aprendizajes, de ciertas competencias, sino porque también yo creo que la evaluación guía precisamente esa forma de aprender. No hace mucho un profesor de otra institución, hablando sobre los procesos de evaluación, señalaba cómo los estudiantes, el primer día de clase, cuando los profesores les presentamos las materias, las asignaturas que vamos a explicar, por lo que más se suelen interesar es, ¿y esta asignatura, esta materia, cómo se evalúa? ¿Qué pregunta este profesor? ¿Qué pruebas hace? ¿Qué tipo de problemas, de prácticas, de cuestiones plantea? Y es especialmente en eso que saben, que después van a ser evaluados, en aquello que más esfuerzo suelen poner. Bien, yo creo que en ese proceso de reforma, precisamente este tema que para mí me parece muy clave, ha sido uno de los aspectos que menos han trabajado, los cambios en los métodos de evaluación, el idear nuevas formas más atractivas, más modernas, más eficaces, que permitan saber lo que nuestros estudiantes, conocer lo que nuestros estudiantes han aprendido, tanto en lo que son cuestiones específicas de las materias de las asignaturas, como lo que son competencias más transversales, como en los aspectos de relacionar unas materias con otras, con una visión más pluridisciplinar, más íntegra de aquellas cosas que estudian. Yo creo que seguimos en buena parte con eso que señalaba el profesor Michavila, referenciando a Giner, por parte de muchos profesores, con ese saberse la asignatura y refiriéndonos en ese caso a saberse los contenidos específicos de la materia. Nos falta un cambio cultural, es cierto, nos falta formación a los profesores de las universidades, nos falta ver las cosas, los procedimientos de evaluación con otra visión bastante más rica, bastante más amplia que la que habitualmente tenemos. Y es cierto que también faltan medios. Muchas veces se señala con grupos grandes, pues no se pueden hacer ciertas prácticas de evaluación, no se pueden aplicar ciertos métodos, y bueno, y parte de razón se tiene, pero aún con grupos grandes yo creo que podemos mejorar mucho estos procesos de evaluación para que sean más eficaces con un sentido global de la evaluación de los estudiantes. Ese tránsito de evaluar competencias específicas, los conocimientos específicos de las materias, a evaluar otras cuestiones próximas a ella, otras habilidades, competencias que deben ser transmitidas también a los estudiantes, en las que se deben formar, no es fácil. Necesitamos muchos profesores aprender a hacerlo. Muchas veces hablamos de cuestiones tales como el trabajo en equipo, cuando muchos profesores somos los primeros que no queremos trabajar en equipo. ¿Cómo vamos a enseñar, a evaluar competencias de ese estilo? Y sin embargo son competencias que cada vez están siendo más valoradas por el entorno socioeconómico en el que después se insertan los estudiantes una vez acabados sus estudios. Todas las encuestas que en este sentido se han realizado en la Universidad Politécnica y en muchas otras así lo señalan. Es cierto que se valora la formación en aquellas materias específicas de la titulación que cada cual hace, pero no es menos cierto que los empresarios, los empleadores en general, cada vez otorgan más peso a conocer otras cuestiones que no son las meramente específicas de los planes de estudio. Y en ese sentido yo creo que nos queda un largo camino por recorrer y
ese sentido, también yo creo que esta jornada de hoy nos puede arrojar bastantes luces, bastantes ideas. Yo, pese a todo, soy optimista. Es cierto que hemos implantado lo que denominamos probablemente mal evaluaciones continuas o continuadas, salvo en ciertos casos. En muchas ocasiones se reducen a hacer, en lugar de 1, 2, 3 examencitos y poco más. Es cierto que podemos hacer bastante más al respecto, pero con todo ya se están apreciando buenos resultados en la eficiencia de los procesos formativos en las universidades españolas. Nos queda mucho por recorrer, pero con lo poquito que hemos hecho ya estamos viendo primeros síntomas. Y por eso creo que soy optimista, porque nos queda mucho por recorrer y a poco que nos esforcemos podremos hacer algo, y porque las tendencias están siendo de momento buenas e indican que pueden mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si me permiten, además, el tema yo creo que en estos momentos es especialmente oportuno. Todos ustedes son conscientes de la reforma que la legislación, el Real Decreto Ley 14/2012, que se publicó no hace mucho, introduce en sistemas tales como las tasas, con esas asignaturas que se repiten o tripiten a las que se les va a incrementar el precio. Si fuéramos capaces de tener unos procesos de aprendizaje más eficientes y unos procesos de evaluación más acordes con lo que de verdad aprenden los estudiantes, creo que también podríamos incidir incluso en esos aspectos de la ley, o en los temas de becas, donde, como ustedes saben, también se quieren endurecer las condiciones de rendimiento académico de los estudiantes que puedan acceder a ellas. Y en ese sentido también la evaluación creo que puede jugar un papel, y en ese sentido es porque les digo que también es oportuno el tema. Pero no les robo más tiempo, pues creo que lo más interesante es escuchar a las personas que hoy van a intervenir, a técnicos especialistas en ello, y simplemente agradecerles a ustedes, a los conferenciantes y ponentes, la amabilidad por acudir hoy a reflexionar sobre este tema que creo trascendental para la Universidad Española. Muchas gracias a todos ustedes.